Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Robert Abraham, soy de nacionalidad venezolana, tengo 31 años y tengo específicamente 5 años viviendo en Aguascalientes. Me gradué en la Universidad de las Artes, en la licenciatura de Artes Visuales, en la especialidad de fotografía y actualmente me dedico como docente en artes y en materias relacionadas a sociales y humanidades en nivel preparatorio. Yo ingresé al programa Javesh Américas en el 2020. Para mí fue una oportunidad inconcebible porque en ese tiempo estábamos en pandemia y yo venía de un albergue. Estuve 120 días en el albergue y estuvimos pasando toda nuestra pandemia sin poder salir ante la contingencia. Y en ese proceso conocí al programa Proyectos Avella y mediante ese vínculo pude llegar desde la Ciudad de México a la ciudad de Aguascalientes a continuar mis estudios universitarios. En Venezuela también pude desarrollarlo, sin embargo no lo terminé del todo. Y para mí fue no solo una oportunidad de estudio, sino fue una oportunidad de vida porque estábamos en una problemática que afectaba a todos por igual y que yo haya tenido una oportunidad de estudio, entendiendo que era una persona migrante, que era una persona que estaba en proceso de la condición de refugiado, llegar a Aguascalientes y que se me haya brindado esa oportunidad, para mí fue algo como muy gratificante que todavía agradezco. Y algo que más me causa satisfacción es que una vez culminado mi proceso universitario, pues en conjunto con otros compañeros, pues tuvimos la dicha de integrarnos más al tema de los derechos humanos, al tema de la migración, al tema de las personas en desplazamiento forzado y hablar sobre nuestro liderazgo como estudiantes, como refugiados y cómo fue nuestra experiencia, no solamente académica, sino inserción laboral, todos los choques cultural. Y para mí fue como devolver lo que en algún momento se me dio esa oportunidad y poder decirles a todos y a todas que mi inserción en el país fue muy positiva y todas las cosas que pude aprender en ese proceso que no fue difícil, pero lo satisfactorio es que lo pude culminar y ahora lo puedo desarrollar. Y cuando entran nuevos estudiantes y tengo la oportunidad de acercarme y conocerles, pues les comparto esta pequeña experiencia y sobre todo que sí se puede, que es lo más importante. A mí me gustó mucho Aguascalientes porque es la primera ciudad foránea, así como lo catalogan acá en México, en el cual yo viví. Siempre había vivido en capitales, Ciudad de México, Bogotá, Caracas, etcétera. Y llegar a una ciudad que no es así como la capital de masiva, sino algo más tranquilo, para mí fue algo de que no, pues yo soy aquí. Yo prefiero ser 1000 veces foráneo que de la capital. Y fue todo un proceso insertarme también culturalmente, porque aunque hablamos el español, hay muchos choques culturales que solemos tener. Pero pues yo lo disfruté, me reí mucho de eso y aún lo cuento ese tipo de anécdotas. Y para mí eso me sirvió mucho para familiarizarme. Eso es lo más importante, ¿no? Familiarizarte con tu contexto, aprender de dónde estás, las cosas que te enseña y lo que tú puedes enseñar también en este proceso de estadía y de este proceso académico. Y a mí me encanta Aguascalientes, sobre todo cuando viene la Feria de San Marcos, ¿no? Es como algo muy cultural. Y claro, quizás porque esto está más arraigado a lo que estudié, a lo que me gusta, etcétera. Pero en sí me gusta mucho Aguascalientes, es una ciudad que sigo conociendo, que sigo aprendiendo cosas, a pesar de que tengo 5 años acá. Pero las personas de Aguascalientes han sido muy amables, no solamente conmigo, sino con la comunidad refugiada,
porque ya de alguna manera ya nos conocen, ya saben qué es Proyectos Aves América, conocen los demás programas. Entonces, cuando los hidrocálidos, así que se le denominan a las personas de aquí, como que nos encuentran, ¿no? Luego comentan, ah, sí, yo recuerdo que el estudiante que se graduó, que aprendió a hablar español y ese tipo de cosas, y pues esto genera el diálogo intercultural, ¿no? No solamente reconocernos de que somos personas migrantes, personas refugiadas, sino que tenemos muchas historias que contar y mucho aporte cultural que dar acá a esta ciudad. Cuando yo llegué a Aguascalientes, pues eh, para mí fue como un estado nuevo totalmente. Lo veía como pequeño, pero las personas fueron como muy amables conmigo, sobre todo en la universidad cuando llegué. Los profesores siempre estuvieron a disposición, dirección, etcétera, en general. Fue un choque cultural porque cuando yo ingresé en la universidad, mis compañeros pensaban que yo venía por intercambio, o sea, ellos asumen a una persona extranjera como sinónimo de intercambio, como que no conocen conceptos como migrante, como refugiado, etcétera. Entonces, en ese proceso, pues yo lo expliqué no solamente desde mi experiencia, sino también con las experiencias de otros compañeros y compañeras que estábamos estudiando en ese lapso del 2020 al 2024 en el programa Proyectos Aves Américas. Los integré con estos compañeros, fueron a la universidad, y todo este tema para mí fue muy importante porque terminó siendo mi memoria de grado. Aprendí tanto sobre la migración, sobre el desplazamiento forzado, que hice de mi experiencia de vida una obra o una tesis, una investigación en torno a lo que estaba viviendo. Entonces, en ese proceso, pues tanto mis compañeros, compañeras como la universidad en general ya sabían que era una persona refugiada, que era una persona migrante, e incluso en la Universidad de las Artes hay un mural que representa el Día del Refugiado, y eso se hizo en conjunto a estudiantes y mi persona y maestros y el ACNUR. Y para mí fue algo como muy importante porque decía, bueno, puede ser un mural, pero cuando un estudiante quiera estudiar arte y específicamente en esta universidad, puede sentirse cómodo de que aquí va a ser bienvenido porque estamos familiarizados y sensibilizados con el contexto y con lo que significa ser migrante y ser una persona refugiada, retomando sus estudios universitarios. Estas son una de las preguntas que más me gusta porque siempre digo que uno tiene que desapegarse de las cosas y familiarizarse. Eso es lo más importante. Porque eso te permite entender al otro, y si entiendes al otro te va a reconocer en sí. Entonces, una de las cosas que yo hice, por ejemplo, con la comida, ¿no? Siempre quería comer las mismas cosas de mi país, pero llegó un momento que caí en cuenta y dije, pero pues si estoy en un país con una gran cultura gastronómica, ¿por qué no adentrarme a ello? ¿Por qué tengo que seguir como comiendo como habitualmente si estoy en otro contexto? Entonces, eso fue como poco a poco, todo un proceso, el hecho, por ejemplo, como de comer chile, entre otras cosas, que para mí era algo como nuevo totalmente, y no solamente era algo gastronómico, tenía que ver con las costumbres, con el lenguaje, con la forma de dirigirme a las personas, etcétera. Entonces todo eso me hizo como que reconfigurarme en el buen sentido, en el sentido de que, bueno, ya no digo chévere, sino digo chido, pero es porque me siento parte de, o sea, siento que mi sentido de pertenencia está donde estoy y que mi familia son las personas con las que convivo diariamente, porque yo vine acá solo, yo no convivía con venezolanos, yo convivía netamente era con mexicanos y personas de otras nacionalidades cuando estuve en el albergue. Entonces, todo eso me hizo reconocer de que pues estoy en otra patria
que me está abriendo sus brazos como una madre, pero quizás no es mi madre, pero es una madre adoptativa y tengo que sentirme agradecido con eso. Entonces luego al final es como muy chistoso porque cuando nos reunimos como entre comunidades venezolanas, por así decirlo, muchos me dicen, es que tú pareces más mexicano. ¿Por qué? Porque bueno, yo quizás tengo un poco más arraigado como estas costumbres, pues todos los días convivo con mis alumnos, aprendo sus palabras, o sea, y además no solamente es un choque cultural, es un choque generacional, ¿no? Porque ya tengo 31 años, ellos ya tienen como 14 aproximadamente. Entonces es como un aprendizaje constante y es como un fortalecer el sentido de pertenencia. Entonces siempre que veo a una persona que tiene meses en México, lo primero que le digo es familiarízate. Conoce, pregunta, pero adéntrate al contexto en el que estás, porque es la única manera en el cual sientes que estás en una casa. No, yo entiendo que es difícil, no sé, dejar de comer arepas, así como para los salvadoreños puede ser difícil no comer pupusas en otro país, etcétera. Pero cuando pruebas, bueno, yo lo pongo siempre en el ejemplo gastronómico porque para mí fue como el primer choque cultural. Cuando tú ya pruebas algo de aquí, por ejemplo en mi caso, ya no es ajeno, o sea, ya para mí no es ajeno, ya es una cosa de estoy probando algo donde vivo, ¿ok? Y cuando pruebo algo de mi país, estoy probando algo donde nací. Va, pero eso es una forma de enlazar, de vincular afectivamente, socialmente, etcétera, el sentido de pertenencia. Yo me veo en un futuro eh, más fortalecido con lo que hago actualmente. Desde un inicio siempre quise ser docente y afortunadamente una vez titulado se me dio la oportunidad y fue Aguascalientes, ¿no? La misma ciudad en la cual me formé que me dio esta oportunidad y la aproveché al máximo. Entonces, pues lo que me veo en futuro es teniendo más experiencia de esto, ya llegar al ámbito universitario a dar clases y por supuesto continuar mis estudios, porque como bien lo decía, mi experiencia de vida se enlazó con lo que estaba estudiando en la Universidad de las Artes y hice de eso un proyecto, un proyecto de sistematizar experiencias de personas migrantes, de personas extranjeras, de personas refugiadas, de empaparme más con este tema y esta problemática social, vaya, que todavía sigue ocurriendo. Entonces, dado a esta investigación y dado a mi experiencia docente, claro que quiero seguir estudiando, hacer una maestría, bien sea en humanidades, en educación, en derechos humanos, o sea, llevar esto como a más espacios, como bien lo mencionaba Carlos, en algún momento tuve la oportunidad de acercarme a la Universidad de Morelia, en la UNLA, a la UDEN de Monterrey, y hablar un poco de lo que estaba haciendo en ese momento como estudiante y a partir de mi experiencia como refugiado y del contexto que tenía con otros estudiantes. Entonces, en conclusión, yo me veo como maestro en este país, en esta ciudad, si Dios lo permite, y continuar con mis estudios profesionales.